Bienvenidos a este segundo día del 13º Congreso Nacional de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal. Damos comienzo a esta segunda jornada presentando y agradeciendo a nuestros patrocinadores por su acompañamiento. Biogénesis Bagó, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, CDB, Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe y Turismo de la Ciudad de Santa Fe. A continuación compartimos los videos de los principales sponsors de este evento. Es tiempo de hablar de todos y cada uno de los habitantes de nuestro mundo. Un mundo que compartimos, que se transforma y crece. La vida es movimiento, y el movimiento evolución, y la evolución nuestra naturaleza. Estamos comprometidos con la excelencia científica. Desarrollamos, producimos y comercializamos soluciones destinadas al cuidado de la salud animal, asegurando su bienestar, el de las personas y el del ecosistema. En Biogénesis Bagó potenciamos la evolución de la vida en todas sus formas, porque entendemos que evolucionar es integrar, transformar y de siempre más allá. Así, nos proyectamos al mundo con el compromiso de trabajar por una sola salud, anticipándonos al futuro. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. CDB, más de 35 años brindando a la Argentina y al mundo tecnología, diagnóstico, vacunas y reactivos para prevenir enfermedades y aumentar los índices productivos. Diagnosticar y prevenir son decisiones inteligentes. CDB, diagnóstico y vacunas para la sanidad animal. Bueno, muy bien. Ayer tuvimos una jornada intensa de trabajo. Para hoy tenemos previsto también varias disertaciones muy interesantes y, por cierto, la lectura de los documentos del trabajo de las mesas que realizaron ayer cada uno de ustedes. Así que va a ser una jornada también muy atractiva en cuanto a los contenidos que van a surgir del día de hoy. Vamos a continuar con el primer panel del día de hoy. Invitamos a subir al escenario al Director Nacional de Cooperación y Articulación Internacional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el señor Santiago Bonifacio, para que inicie su charla sobre los acuerdos comerciales, sanitarios y ambientales que tiene Argentina. Invitamos también al ingeniero Gustavo Sutter-Schneider de CARSFE como moderador de este espacio. El licenciado Santiago Bonifacio es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires. Desde el 2008 al 2024 se desempeñó como director de Cooperación y Negociaciones Bilaterales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y desde mayo de este año está a cargo de esta Dirección Nacional de Cooperación y Articulación Internacional de esta entidad del Estado Nacional. Santiago, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Recién estábamos conversando antes de empezar. La tengo fácil, me parece, con el tema. Sé que hay algunas discusiones que van a ser interesantes, pero sí destacar y agradecer la invitación a CRA, a CARSFE y a todos los organizadores al evento. Creo que estos espacios también nos permiten a nosotros del Estado Nacional poder comentar un poco estrategias y además acciones que venimos desarrollando en el marco de algunas negociaciones internacionales. Tengo acá unas notas para guiarme. Hay mucha discusión sobre el tema, en particular el reglamento de deforestación, pero permítanme comenzar con algún diagnóstico más general de lo que estamos viendo desde la Secretaría y desde el Gobierno Nacional con la Cancillería de algunos puntos que están ocurriendo en el mercado internacional. Antes que tire todo, ahí está. Por un lado, lo que estamos viendo de principales tendencias en el mercado mundial, hay muchas iniciativas, medidas, normativas, reglamentos que condicionan la inserción internacional, en particular del sector agroalimentario.
y además situaciones como fragmentación, disrupciones en cadenas de suministros, por supuesto guerras reales que ocurren y además también últimamente muchas noticias sobre inicios de disputas comerciales, investigaciones cruzadas entre los distintos países, retaliaciones para distintos productos, autos, carne porcina por un lado. Bueno, todos los días se lee algo que va increyendo. En ese contexto, muchos requerimientos nuevos, regulaciones, preocupaciones vinculadas a las características de los alimentos y también, sobre todo, temas de bienestar y ambiente, producción sostenible, cruza muchas de las discusiones que habitualmente están detrás de las negociaciones. Por supuesto, estos son grandes desafíos para Argentina respecto a su inserción en nuestro sector, porque muchas veces las medidas que se toman, sobre todo en temas ambientales, terminan siendo barreras no arancelarias que dificultan, obviamente, la entrada de nuestros productos. El contexto es de medidas proteccionistas que nos limitan en nuestro comercio. Al mismo tiempo, también debemos decir que, por características propias de Argentina, se abren oportunidades, no deja de haber oportunidades ante estos desafíos para tratar de encontrar algunos espacios para poder colocar nuestros productos, y ahí es donde nosotros, además de ser un país exportador importante en el mercado internacional de alimentos, tenemos ventajas que podemos mostrar, y ahí yo creo que no me animo con ustedes a contarles de qué se tratan, porque me parece que lo conocen perfectamente las características de lo que hacen ustedes a diario, pero sí señalar que nosotros lo tomamos en nuestros intercambios en las mesas de negociaciones, planteando permanentemente nuestras fortalezas que podemos reflejar al mundo. Por supuesto, nosotros tenemos abundancia de recursos naturales, productores que incorporan tecnología de manera permanente, en la frontera del conocimiento, competimos contra cualquiera de los países en el mundo, y además características de producción sostenible que podemos mostrar a cualquiera que nos venga a decir cómo tenemos que hacer las cosas. Digo, nosotros no nos estamos planteando desde hoy cómo producir, sino que hace mucho tiempo, y ahí ustedes tendrán más claro que yo, pero hace muchas décadas que venimos trabajando de manera sostenible en la adopción de tecnologías, uso eficiente de los recursos, además acompañado de legislación nacional que nos da marcos normativos, en particular cuando vamos a hablar de deforestación, incluso tenemos una ley de bosques vigente que nos marca un poco las condiciones para la producción. Todo esto en distintos ámbitos y más cosas, pero para no aburrir con las características positivas que sabemos que tenemos, siempre los incorporamos en nuestras discusiones, y esto se da en los distintos ámbitos, sea bilateral porque hablamos con la Unión Europea, o en el marco de la Organización Mundial del Comercio, en la FAO, en las discusiones que estamos teniendo de G20, que en 2 semanas hay reunión del Grupo de Agricultura, y por supuesto ahí se notan las tensiones de los países de G20, donde siempre los europeos plantean cómo debería ser la producción sostenible, y hay muchos países, entre ellos Argentina, que también dice, nosotros sabemos perfectamente cómo son las condiciones para hacerlo, y las declaraciones siempre chocan en esos puntos entre los países. A ver. Nosotros lo que estamos planteando, sí, desde la Secretaría de Agricultura y en este Gobierno Nacional, lo que se ve sí es una visión sobre el mercado internacional como un eje estratégico para lo que es el desarrollo en el país. En ese sentido, sí han habido medidas y, por supuesto,
no quiero entrar tampoco en detalles porque son ejes de otras discusiones también, pero eliminación de restricciones, por supuesto, sabemos que eso da para más debate, pero apertura de mercados y defensa del sistema multilateral de comercio, que es donde también se definen muchas de estas discusiones. En ese marco es donde entra el debate sobre el reglamento de deforestación de la Unión Europea, que es lo que vemos como una barrera unilateral que no vemos compatible con las normas de la OMC. Y acá me parece importante en el debate que ustedes están teniendo marcar lo siguiente, y es que la posición argentina oficial siempre ha sido de discusión al reglamento de deforestación, y eso se sigue manteniendo en cada una de las acciones a nivel bilateral y multilateral. El reglamento tiene una fecha de inicio, que es enero, eso es hoy, ¿sí? Pero nosotros venimos discutiéndolo en los distintos ámbitos, marcando que es una medida absolutamente arbitraria, unilateral, extraterritorial, que no respeta la legislación nacional y que va a tener efectos distorsivos en el comercio. Además, lo que nos encontramos es que faltando tan poco tiempo para la fecha que la Unión Europea mantiene por el momento para la entrada en vigor, hay muchas indefiniciones en lo que resta saber para la implementación, que incluso ha llevado a reclamos de sus propios miembros, Estados miembros en la Unión Europea, a pedir la postergación de la implementación. Argentina, como decía, a nivel bilateral, pero también a nivel multilateral, plantea, y solo algunos ejemplos de instancias recientes, nosotros hemos tenido una reunión con la Unión Europea a principios de junio, una reunión bilateral que se da de manera anual, y ahí Argentina ha hecho estos planteos sobre el reglamento. En la Organización Mundial del Comercio, a principios de julio, hubo una reunión en el Comité de Mercancías, que es donde se reúnen a nivel embajadores, son de los órganos de más nivel dentro de la OMC. Y también en el marco de lo que fue la exposición rural en el mes de julio, a fines del mes de julio, se produjo una declaración en el marco de la reunión de ministros del Consejo Agropecuario del Sur, que reúne Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Tomamos una declaración de pedir la postergación de la implementación del reglamento. Eso fue firmado por los 6 ministros de la región, sumándose a reclamos que vienen haciendo también otros países. Y después se envió una nota formal al vicepresidente de la Comisión Europea pidiendo la postergación, las dudas que genera sobre el comercio internacional, las dudas que mantienen todos estos países respecto a la compatibilidad con las normas de la OMC, y de vuelta reiterando la predisposición a dialogar realmente con la Unión Europea sobre los objetivos, los mecanismos de implementación del reglamento y también sobre lo que tienen los países de la región para mostrar positivamente sobre sus sistemas de producción. No somos pocos los que reclamamos y somos muy importantes en el comercio del sector agroalimentario, entonces creemos que tenemos mucho para decir respecto a cómo va a ser esa implementación. Como decía, es una norma autónoma de la Unión Europea, pero ellos la van a mantener, en definitiva, como legislación propia, pero creemos que tiene muchas deficiencias en los mecanismos de implementación, y ahí es donde queremos, de vuelta, sobre la declaración, el primer punto de la declaración de ministros es sentémonos realmente a discutir la implementación. También en ese marco de la rural, quizá alguno de ustedes estuvo, se produjo un debate, una presentación sobre el reglamento, organizado por la delegación de la Unión Europea, y la verdad el clima fue bastante intenso en ese espacio de reclamo,
Y por un lado positivo respecto a que puedan escuchar un poco los posicionamientos, porque también estuvo el ministro de Uruguay en esa ocasión, representantes de Brasil y de la Secretaría, pero sí no hemos visto en estos años una real vocación de sentarse a escuchar e incorporar críticas constructivas de parte de los países proveedores. Entre los, también, volviendo sobre la declaración, y para marcar como un punto importante, no existe un modelo único de producción sostenible, eso es lo que quiere imponer la Unión Europea, y creemos que ese modelo único desconoce capacidades y realidades locales que son importantes también discutir de manera multilateral y de manera directa con ellos. Actualmente, digo, el proceso sigue, yo insisto con lo de enero, por supuesto somos muchos los que estamos discutiendo y luego de esa declaración del CAS, a nivel de las embajadas en la Unión Europea, se está trabajando de manera conjunta con alrededor de 20 países para presentar nuevas notas a la Unión Europea. Ya hemos presentado, desde Argentina hemos acompañado 2 notas junto con 17 países que están reclamando sobre este tema y estamos trabajando sin detenernos en presentarlo en cuanta instancia haya esta posición. ¿Qué va a pasar respecto a lo de enero? Es difícil hacer apuestas, yo no tengo la respuesta real, pero sí entendemos, y por eso lo hacemos, es que es necesario hacer el reclamo y la presión es muy fuerte para que se postergue la implementación. Entre las cosas que también se marcan es sobre... hay mucha demora en lo que es la implementación de sistemas informáticos, en respuestas que todavía no han dado, en documentos de preguntas y respuestas que ellos se comprometieron a enseñar y todavía no están. Y sobre todo un punto que estábamos hablando recién es sobre la clasificación de riesgo de los países, que es un tema muy sensible y muy complejo, que eso no va a estar antes de fin de año y eso nos preocupa a todos los países que reclamamos por el hecho de el reglamento de deforestación prevé que los países estén clasificados en un riesgo alto, medio y bajo sobre el tema de deforestación, y si eso no está previo al inicio de la implementación en enero, lo que va a hacer la Comisión es ponernos a todos en la misma categoría media. Y ahí entramos todos juntos sin ninguna distinción y eso la verdad es motivo de preocupación, por supuesto también, entre otras cosas, pero es ilógico, bajo cualquier análisis, que se pueda comenzar una implementación sin tener también esto. Y justamente es uno de los puntos donde creemos que Argentina tiene mucho para mostrar y que en clasificación y después cómo sea la implementación tenemos muchos antecedentes, muchas características diferenciales donde nosotros podemos clasificar mejor que otros países. De cualquier manera, este es uno de los puntos. Lo que vuelvo es una crítica general, donde decimos este reglamento no está listo, no respeta legislación nacional y creemos que debe ser aplazado hasta que se definan diversos puntos que están dando vuelta. Sí, también incorporo que la semana que viene va a haber una reunión a nivel de jefes negociadores entre la Unión Europea y el Mercosur. En Brasil se va a desarrollar esta reunión. Como ustedes saben, luego del acuerdo que se había alcanzado en 2019 entre las regiones, hubo un periodo de freno que se ha reactivado y se está moviendo en los últimos meses de manera muy clara. Hay expectativas de avances en lo que resta del año. Algunos le ponen como objetivo que antes de fin de año se pueda llegar a un acuerdo definitivo. Después empieza todo un proceso largo, de cualquier manera, para lo que es la incorporación, pero
Sí hay mucha discusión porque también, como ustedes saben, la Unión Europea planteó un instrumento adicional en materia de sostenibilidad que genera mucho reclamo a nivel de Mercosur. Ese es uno de los puntos que todavía se está discutiendo, entre otros, no es el único. Sí aclarar que dentro de esa discusión no hay ninguna línea en la cual se esté reconociendo el reglamento, ¿sí? Eso me parece importante también dejarlo claro. Bien, en simultáneo también decíamos dentro de lo que es la estrategia o las definiciones que el gobierno ha tomado, es que obviamente todo lo que son estos nuevos requerimientos nos plantean la posibilidad de mostrar, y eso lo seguiremos haciendo, mostrar las características de nuestra producción. Y ahí, en particular sobre el reglamento de deforestación, está claro que hay discusión en este ámbito sobre las plataformas que se están desarrollando para certificar hacia afuera, hacia la Unión Europea, en particular por una de ellas, pero sí la definición clara del gobierno es que no hay una plataforma que se esté desarrollando a nivel público, pero tampoco hay una plataforma exclusiva que sea la que va a certificar a la Unión Europea. Hay distintas iniciativas que tienen lugar, algunas más visibles, otras no tan visibles, pero el Estado Nacional, así como discute en algunos ámbitos el reglamento, por otro lado va a facilitar información que cumpla con ciertos requisitos para que a nivel privado, tampoco, si en enero se implementa finalmente el reglamento, también puedan contar con la información que permita poder acceder y continuar haciendo negocios en el mercado internacional. Así que eso es también para aclarar. No hay una plataforma pública, tampoco hay una plataforma exclusiva, sí se abre información para que cumpla, insisto, cumpla con ciertos parámetros, porque no es toda información pública y, por supuesto, mucha tiene que tener acompañamiento y autorización del sector privado, de cada uno de los productores. Así que lo que sí no nos cerramos nosotros a poder facilitar para que quien quiera hacer negocios lo continúe haciendo. Dejo acá, así en todo caso podemos tener algún intercambio, que seguramente surgirán algunas consultas. Espero poder responder y que sirva un poco algunas aclaraciones, pero de vuelta vuelvo al principio. Me parece interesante poder tener ese intercambio, escucharlos, cuáles son algunas de las preocupaciones, de los comentarios o consultas que podamos responder desde el gobierno. Así que muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Santiago Bonifacio a disposición. Lo tenemos entonces a Gustavo Sutter Schneider como moderador. Ya te han llegado varias preguntas, Gustavo, ¿verdad? Sí. Santiago, avísale a tu señora que no vas a llegar a almorzar. Bueno, lo primero es si la ley Bonazo, ¿te acordás? ¿No crees que merece una modificación por los sistemas para implementar lo que son los sistemas silvopastoriles? La hacienda dentro del monte, que Unión Europea no lo tiene contemplado. Yo no sé, y eso te lo preguntamos junto con la ley Bonazo, si no también hay un problema de traducción en lo que ellos, en el concepto de ellos, no reconocen nuestro sistema de producción silvopastoril. ¿Se entiende? Está pendiente. Sí. Bueno, no sé si capté quizá lo de la traducción. Respecto a si amerita una revisión la ley, creo que es algo
que me excede en lo que yo pueda comentar. Sí, claramente hay el reglamento de deforestación dice que reconoce las legislaciones nacionales, pero claramente el punto que marca ahí un quiebre donde nosotros decimos que realmente no las considera es el hecho de que no contempla, no diferencia entre deforestación legal e ilegal. Entonces ahí nosotros vemos un problema respecto a nuestra legislación, donde nosotros tenemos definidos zonas diferentes donde podemos, deforestar, áreas verdes donde se puede deforestar, áreas amarillas donde se puede integrar efectivamente la producción, y ellos no lo toman eso como algo válido, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un problema muy complejo. Sobre la revisión hacia adentro no me voy a meter, pero sí hacia afuera es uno de los puntos que efectivamente nosotros discutimos con mucha fuerza para que consideren esas legislaciones, que atiendan efectivamente nuestros modelos, porque, y ahí sí, la crítica es, Europa ahora nos dice cómo tenemos que producir nosotros, pero cómo se generó esta situación en la cual ellos dicen tenemos que proteger los bosques, tenemos que cuidar el medio ambiente. Bueno, creo que ellos tienen más que explicar que nosotros. Bueno, y ahora, cuando nos categoricen como bajo, medio y alto, esta recategorización puede cambiar en el tiempo, tanto para suavizarse como para restringirte, es decir, hoy somos medio y podemos pasar a alto riesgo o movilizarnos a bajo riesgo. Sí, sí. De hecho, si fuera que se implementa así como estamos, en lo que decía, en enero, vamos a empezar todos con una categoría y luego va a haber modificaciones, efectivamente. Y eso puede variar también hacia adelante. Puede haber países que bajen que pasen a la categoría de riesgo bajo, y hay otros que pasen a la categoría de riesgo alto, sí, efectivamente. Bueno, acaban dos juntas, es futurología, viniste preparado, espero. Si el bloque de 17 países productores, en lugar de pedir prórroga, porque el concepto de prórroga es como que acepto, se opusieran al reglamento, ¿qué sucedería? Porque como la prórroga puede intuirse o entenderse como una pseudo aceptación, ¿qué pasa con lo que viene después? Agua, la huella de carbono, humedales. Entonces, ¿qué sucedería si los 17 países decimos no contemplamos? Buena pregunta. A ver, por un lado, los 17 países son los que firmamos en alguna de estas instancias notas en conjunto. Hay más que, por ejemplo, Estados Unidos no firma en conjunto con nosotros esa nota, lo hace de manera independiente, pero lo ha hecho. También pide prórroga, ¿sí? Y hay que entender la prórroga no en el sentido de aceptación, de reconocimiento de que el reglamento es ni bueno, ni más o menos, ni nada, sino por el hecho de que es una medida que la Unión Europea, de manera autónoma, como decía, unilateral, autónoma, no nos gusta, pero la puede tomar. Lo que nosotros marcamos es que la implementación va a generar distorsión sobre el comercio y no reconocimiento de características de los distintos países. Entonces decimos, prorroguen porque así no va a funcionar, el objetivo que buscan no lo va a encontrar, entonces tenemos que trabajar de manera conjunta para perfeccionar eventualmente. ¿Esto quiere decir que nos gusta? No.
pero es una medida que la Unión Europea de manera autónoma puede tomar. Esto es normativa europea y luego, si se implementa y genera estas distorsiones en el comercio internacional, por supuesto, hay una instancia en la cual todos los países podemos luego reclamar, pero para eso tiene que estar implementada, es en el marco de la OMC, que también tiene sus complejidades, porque podemos hacer los planteos, pero la OMC, y ahí está uno de los problemas, nosotros siempre lo destacamos, Argentina promueve el fortalecimiento del multilateralismo, y eso significa que la OMC funcione realmente como organismo de solución de diferencias, y eso es lo que hoy no está funcionando en la OMC. Entonces, hay algunas limitaciones pensando para adelante, para la discusión para adelante. Estamos fortaleciendo todo lo que es la discusión efectivamente ahora, pero insisto, la postergación no significa decir nos parece buena la reglamentación, el reglamento, pero tenemos que trabajar para mejorarlo, no deja de ser una medida que la Unión Europea puede adoptar. Y en el mismo carril, el hecho de que se haya presentado en Bruselas una plataforma de certificación privada, porque tenemos que aclarar que la Unión Europea no exige que las certificadoras sean privadas, exige una certificación, pública o privada, la que quiera. Pero el hecho de que se haya presentado una plataforma de certificación, ¿no crees que le hace perder fuerza a la Argentina? Porque si ya presentas la plataforma, es como que no se trabajó en conjunto esa herramienta junto con Cancillería o el ámbito correspondiente. ¿Lo tomás así? No lo tomo así, entiendo la pregunta y el análisis. Desde ese lado, a ver, por un lado lo que decía anteriormente es, nosotros no vamos a obstaculizar las alternativas que puedan presentarse eventualmente para dar continuidad a lo que es las exportaciones. La Unión Europea no exige ni que sea pública ni que sea privada, ninguna de las dos. La Unión Europea, y la característica de este reglamento es, delega en los operadores que den pruebas en la certificación para demostrar que no proviene de campos deforestados. Entonces, es como que se corre, dice, la Unión Europea no quiere importar deforestación, tampoco internamente que se genere, pero le dice a sus operadores, a sus importadores, ustedes se tienen que encargar de demostrar y yo después los controlo a ustedes de que efectivamente cumplan. Pero no dice si es público, desde los exportadores, si es público o privado. Por eso hay alternativas entre los distintos países, no es siempre la misma respuesta. Volviendo sí a la pregunta, entiendo de dónde viene quizá el análisis. Solamente me atengo a decir es que en el último tiempo lo que sí estamos queriendo demostrar, y creo que también es el ámbito oportuno para mostrar lo que desde el Estado se viene haciendo en función del reclamo. Creo que eso necesitaba más visibilidad y eso es lo que estamos transmitiendo. A ver, hay provincias que no han actualizado, ayornado sus leyes ambientales. Igualmente, dentro de la negociación con Comunidad Económica Europea, ¿qué tiene mayor importancia? Si la ley nacional o el hecho que también haya una ley provincial más rigurosa suma, ¿cómo toman ese federalismo nuestro frente a la discusión de los convenios bilaterales? Sí, no me quiero meter en un terreno espinoso, pero en definitiva la clasificación o el análisis que puede llegar a hacer el reglamento incluye la posibilidad de diferenciar regiones,
Entonces, normativas adicionales también sirven para sumar fuerza, efectivamente, para reflejar lo estricto de materia ambiental o no. Y ahí sí hay que trabajar de manera coordinada, gobierno nacional con provincias, para mostrar un marco general armónico que permita, saliendo del reglamento, incluso, digamos, ¿no? Bueno, cuando nosotros mostramos que las características de la producción son sostenibles, que los manejos son sostenibles, necesitamos mostrar que Argentina en su conjunto, pero después sí hay cuestiones particulares donde incluso el reglamento puede considerar de manera diferente. En síntesis, para ir luego a la otra pregunta, Argentina está negociando las pautas de la 1115, la reglamentación de la 1115. Hoy no sabemos si los petizos y gorditos entran o los altos y flacos se van. Y por otro lado, tenemos herramientas privadas que se están gestionando que deberían esperar a ver qué es lo que se termina acordando, porque ellas de última son la herramienta para dar certeza a lo que se negoció. ¿Es así? Sí y no. Es compleja también. Todo el debate sobre el reglamento tiene sus complejidades. Sí y no, por lo siguiente. Como decíamos, la forma de certificar y de validar allá a los operadores europeos está delegado en los operadores a nivel privado. Entonces, quizá lo que acuerde con sus proveedores y de acuerdo a lo que los proveedores le ofrezcan para convencer de que efectivamente proviene de campos libres de deforestación, es algo que no es que se negocia actualmente con la Unión Europea en términos de lo que tiene que estar en una plataforma a otro es esto o aquello. Entonces, es algo que los operadores ya están trabajando por su cuenta. Sí, lo que Argentina, a nivel oficial, reclama es que hay mucha falta de precisiones. Entonces, por eso el sí y el no. Hay un camino que ya está corriendo y hay otro camino y en el cual el Estado hoy no está metido, y hay otro camino que es lo que efectivamente se está discutiendo, que dicen, hay manuales de guías que ellos se comprometieron a sacar para ver de qué manera se recomienda a los operadores dar cumplimiento a lo que los obliga el reglamento, y no están. Entonces, si eso no está, y eso es lo que reclama Argentina, si eso no está bien claro, si faltan documentos de preguntas y respuestas que ellos se comprometieron a actualizar y todavía faltan, ¿cómo van a saber sus operadores realmente qué es lo que tienen que exigir? Eso todavía está en duda. Entonces ahí es donde hay unos grises, que es la característica de y la complejidad de este reglamento. La Unión Europea saca el reglamento y se lo baja, delega la debida diligencia a sus operadores. Bueno, y por último, esto es re fácil, Santiago. Es re fácil. Voy pidiendo el auto. Sí. Que esté en marcha. La Unión Europea se ha puesto en el paladín ambiental del mundo. Una comunidad que proporcionalmente por la cantidad de habitantes que tiene, cada vez importa menos, si bien tienen buen poder adquisitivo. Y donde algunos notan que no tienen una coherencia total en todos los actos, porque no sabemos si estos son defensa de valores o de intereses o necesidades. Se comprende, estamos pidiendo la sustentabilidad de cosas, pero no sabemos si son valores
pero cuando tenemos que importar energía, la importamos de lugares que no comparten nuestros valores. ¿Se comprende? La pregunta es, ¿va a tener tanta importancia en el mercado mundial como va creciendo la población del resto del mundo? Son 400 millones contra 8.000. Es una pregunta Te dije, interesante. El entrenamiento estaba antes. Sí. No, a ver, por un lado, sí, en lo que nosotros vemos a largo plazo es, por supuesto, hay muchos mercados que para Argentina están ganando en importancia. La Unión Europea es un mercado tradicional, hoy importante, hoy entre o el primero o el segundo, depende del año, destino de las exportaciones del sector, donde claramente dos de los productos principales están alcanzados por el reglamento. A largo plazo uno puede ver, sí, obviamente la relevancia de otros mercados en Asia, donde hemos crecido enormemente en las últimas décadas. Respecto a cómo se va a terminar de configurar, hoy para Argentina es importante, a futuro puede bajar su peso relativo, pero también hay que ver cómo se termina de acomodar estas iniciativas. Por eso es muy importante trabajarlas con socios en distintos lugares del mundo, porque también estos son cadenas. Entonces, hoy uno exporta el poroto de soja quizá a otro destino y eso en la transformación termina ingresando a Europa. Entonces hay que ver cómo adoptan también esos mercados que quieren seguir vendiendo a Europa, que tienen mayor peso sobre algunos productos, y eso a veces lo vemos de manera más clara hoy mirando el sector de la madera, el sector forestal, que si uno ve lo que vendemos a Europa, siempre con este reglamento estamos mirando mucho sobre carne y soja, y también nosotros estamos trabajando sobre el sector de madera, que hoy no es su destino la Unión Europea, pero sí la transformación de esa madera termina en Europa. Y están empezando a recibir algunos sondeos de cómo van a certificar para poder llegar luego al mercado europeo. Entonces, es un escenario que estamos viendo cómo evoluciona. Varios son los países que, si bien van a ese mercado, que reclaman, así que es muy importante trabajar con ellos. Esperemos que estas exigencias o demandas que Europa siempre ha marcado también una tendencia en exigencias comerciales, tengan un escenario razonable, porque también hay otros países que avanzan sobre algunas exigencias, sea por deforestación, sea por huella, por carbono, que también carbono es un tema hacia adelante en Europa, pero que se está expandiendo a otros países de manera mucho menos potente o inmediata, pero está dando vueltas. Esperemos que, sin ir más lejos, también en el caso de, y ahí sí lo usamos muchas veces para diferenciar, el Reino Unido también tiene una normativa sobre deforestación, sobre libre deforestación, pero reconoce la normativa local, haciendo la diferenciación entre deforestación legal e ilegal. Entonces, esos esquemas pueden ser más razonables y esperemos que podamos encontrarnos más de eso hacia adelante en otros mercados y no estas medidas que efectivamente pueden generar una distorsión en el comercio. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Has puesto muchísima claridad, te agradecemos el tiempo a este tema que quienes no somos especialistas mezclamos un poco todo y bueno, vamos a quedar expectantes para ver en el ámbito que corresponde el Estado argentino qué termina determinando con la Comunidad Económica Europea. Gracias por tu presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago Bonifacio.
Muchas gracias, Gustavo Sutter-Schneider. A continuación, entonces, vamos a pasar al segundo panel. Invitamos al doctor Ricardo Burgos y al doctor Adrián Luna Vázquez de CRA para que nos cuenten un poco sobre la importancia de las fundaciones. Invitamos también a Martín Rapetti, que va a oficiar de moderador para hablar de este tema tan importante. Les cuento que Adrián Luna Vázquez es abogado. Feliz día, doctor, en el Día del Abogado para usted. Es especialista también en tributación de la Universidad del Salvador, es director del RENATRE por CRA, presidente del RENATRE, integrante de la mesa ejecutiva de CRA, fundador y presidente de las Confederaciones Rurales de Misiones del 2018 al 2021, presidente de la Sociedad Rural de Misiones y presidente del ente sanitario de la Sociedad Rural de Misiones del 2012 al 2017, también productor ganadero de la provincia de Misiones, obviamente, redactor de la modificación de la Ley 26727 de Trabajo Rural, de la denominada Ley Bases. Y el doctor Burgos, Ricardo Burgos, es médico veterinario con más de 30 años de experiencia en el sector ganadero y agropecuario, es consultor, representante de varias entidades relacionadas con la defensa y la promoción del sector agropecuario de Latinoamérica, así también como de la sanidad animal. Participó en la mesa de carnes de CRA durante un largo periodo y fue delegado del Consejo Consultivo del SENASA y en el Consejo Asesor del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Doctor, los escuchamos. Bienvenidos. Buen día a todos. Es un placer volver a estar en un congreso de fundaciones de CRA. Hace mucho que formo parte y ahora estoy un poco retirado y la verdad que es un lujo estar acá y que me hayan dado la posibilidad de hablar, que es una herencia porque esto le correspondía al ingeniero Chiesa, que lamentablemente no pudo venir, que es una persona muy capacitada y espero poder estar a la altura de las circunstancias. Tenemos que acordarnos del doctor Álvarez Daneri también, que está con alguna complicación, al cual le mandamos los respetos y lo queremos mucho. Hablar de las fundaciones para mí es un tema que toda la vida estuve muchos años en la Fundación de Entre Ríos, creo conocerlo bastante, como dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas me siento compenetrado con la producción agropecuaria, la producción ganadera, soy productor y creo conocer el tema bastante para poder intentar dilucidarlo y ver la posibilidad posterior y de que lo mío sirva para abrirnos a la honestidad de un montón de cosas que lamentablemente siempre decimos y nunca logramos. Es triste que no esté el SENASA, creo que no está presente porque era uno de las personas, de los sectores con los cuales quiero hablar, entonces me interesaba que estuvieran todos los actores, pero bueno, lamentablemente. Si nosotros hacemos un poco de historia de la aftosa en la Argentina, tenemos más de 100 años de historia en esto. Hemos pasado tantos altibajos y perdón, está el doctor Carías, así que perdón, no te había visto, buen día. Tenemos más de 100 años en la lucha contra la aftosa, tuvimos un largo periodo en el cual vacunábamos con vacuna acuosa 3 veces por año, ni nos acordemos de esa época porque ni nosotros los productores podemos defender lo que hacíamos. En muchas oportunidades no solo lo hacíamos mal, sino que hacíamos trampa. Soy honesto y lo reconozco, yo tengo varios años. Gracias a todo eso y un hábil manejo de la Unión Europea, que en ese momento no era Unión Europea, pero sí actuaban como tales, nos pusieron un mercado, una medida paraarancelaria o no,
y nos bloquearon la exportación de carnes. Nos disminuyeron nuestras posibilidades y tuvimos que empezar a pensar cómo hacer para lograr algo mejor. En el año 1986 se produjo el primer paso importante en la lucha contra la aftosa moderna, podríamos decir, que fue el plan piloto de Ayacucho y de Federación Entre Ríos, provincia en la cual estoy vacunando desde el 86, así que conozco el tema, y la vacuna oliosa, un gran paso en la lucha contra la aftosa. En el 1990 se hizo el primer plan de aftosa nacional con vacuna oliosa y aparecieron los entes. La ley de aftosa 24305 del 93 convalidó las fundaciones, le dio un marco legal y ahí fueron más fuertes los entes. En el 99, en abril del 99, tuvimos la desgracia, después de 5 años de no tener focos, de dar la última vacuna. Una triste foto que conocemos todos, la vimos todos, y nos costó muchísimo. Porque en el mayo de 2000, la OIE nos daba el libre de aftosa sin vacunación y nosotros ya teníamos aftosa. En julio del 2000 nos cierran todos los mercados. Pero ya la teníamos, veníamos mintiendo, veníamos haciendo todo lo que no teníamos que hacer. Todo. La resolución 108 del 2001 crea el registro de entes sanitarios y fundaciones. En el 2002 la OIE libera a la Patagonia de aftosa de vacunación. En el mismo 2002 aparece la vacunación de brucelosis a cargo de los entes, viendo cómo actuábamos, consideraron que era necesario dar un paso en un problema real, como era la brucelosis en esa oportunidad, en esa época, y empezamos a vacunarla junto con la vacunación de aftosa. Creo que lo hicimos muy bien y dio mucho mejores resultados que lo que por ahí nos presentan. En el 2003, lamentablemente, aparece el brote de Tartagal, aquel de los cerdos en el límite con Bolivia, que nos volvió a voltear el estatus. En el 2004 se hacen la zona de alta vigilancia, la SAP, 25 kilómetros de la frontera, con otro régimen de vacunación, con otro régimen de control, era otra cosa distinta. En el 2005 la OIE nos restituye el estatus y en el 2006 volvemos a tener otro brote en San Luis del Palmar. En el 2007 la OIE nos restituye nuevamente el estatus y de ahí en adelante venimos con ese estatus, libre aftosa con vacunación. Agregamos una parte de Patagonia Norte a la libre aftosa sin vacunación, pero el resto del país sigue con vacunación, ¿no es cierto? Las funciones que realizan las fundaciones son funciones delegadas por el SENASA. Nosotros no tenemos poder de policía, eso tenemos que tenerlo sumamente claro. El poder de policía es a cargo del SENASA y de las provincias donde está cada fundación, pero de ninguna manera una fundación puede arrogarse el poder de policía. No tenemos que equivocarnos en eso porque perdemos de vista el fin del problema. La vacunación de aftosa es una de las funciones delegadas, la vigilancia epidemiológica pasiva. Hay que tener en cuenta que la fundación hoy en día son los únicos que entran a todos los campos de la Argentina, a todas las propiedades de la Argentina 2 veces al año. No va a haber ningún ente oficial que tenga un control del sistema productivo de la Argentina como tienen las fundaciones.
Razón por la cual cuando un periodista busca los datos de vacunación, todo nos busca a nosotros, así que evidentemente algo tenemos. Bueno, vacunación de brucelosis, control de garrapatas, en la provincia nuestra fundamental nos dedicamos al control de garrapatas, a cargo de los productores, el control de garrapatas. Intentamos que la parte epidemiológica en un momento dado se hiciera cargo de la provincia y el SENASA, creo que lo tuvimos 1 o 2 años, un convenio que después se cayó. En el último brote de langosta, las fundaciones se hicieron cargo en los en las zonas, incluyendo algunas como la nuestra de Entre Ríos, que también nos hicimos cargo de tratar de aunar los conocimientos de manejo productivo de las emergencias y solucionar los problemas. Y el catastro animal es una cosa que no tenemos que equivocarnos. Cuando hablamos de, como dicen algunos ligeramente, dejemos de vacunar, está perfecto, dejamos de vacunar mañana. ¿Quién va a llevar la existencia de la Argentina? Si hoy sabemos, si somos honestos, sabemos que del límite de la Patagonia no tienen, firman una declaración jurada que como lamentablemente no hay ni una capacidad para controlar, la realidad no la sabe nadie. Como la nuestra la saben porque nosotros los entes pasan todos los datos y tenemos un acuerdo con SENASA para cargar la planilla, para esto, está todo. ¿Cómo hacemos ese paso si no estamos? Es una asociación público-privada que creo que ha sido un ejemplo. Hay un gran compromiso de los productores de asociarse para la lucha en defensa de sus intereses. No nos olvidemos que nosotros con Lactosa nos hizo perder mucha plata. Los productores cuando en el 2001 realmente no sabíamos de qué disfrazarnos, ni pensemos si hoy nos llega a agarrar un brote. Con una depresión en el consumo como tenemos y sin tener posibilidad de vender afuera, directamente es como ponernos un 44 en la cabeza. Asumimos el rol de administradores y ejecutores de los planes, una cosa que no estábamos acostumbrados los productores, tuvimos que asumirla, lo hicimos y creo que fuimos eficientes. Tenemos una estructura basada en un costo solidario, de costo y aplicación. Eso es algo que no se dan cuenta. Livianamente algún dirigente gremial dijo que había que ver lo de la vacunación para que vuelva a ser de los productores. ¿Quién garantiza la eficiencia posterior cuando ese pobre productor de 20 vacas llega a comprar la vacuna y le salga 10 veces más? El grande lo va a seguir haciendo, no va a tener un problema. ¿Quién garantiza que ese hombre vaya, la compre, la ponga, cuando todo le va a salir 10 veces más? Hoy ese hombre paga lo mismo que el de 10.000 cabezas. Eso es importantísimo en un sistema como este. Para llegar a triunfar como llegamos, eso es fundamental. ¿Qué podemos hacer? Fundamental. Acá el hombre nos explicó muy bien lo de los mercados y las certificaciones. Yo tuve la suerte de estar con el doctor Rapetti en la reunión donde estaba el hombre de Unión Europea que realmente se defendía como gato entre la leña porque le dieron para que tenga la rural argentina. Fue espectacular. Gracias a que me invitó él, tuvimos la posibilidad de estar. Y yo les pregunto, nosotros tenemos complicaciones con el BISEC, no lo vamos a negar. ¿Por qué razón no pueden certificar las fundaciones que van 2 veces por año a los campos y que son respetadas a nivel internacional? Porque yo he tenido la suerte de ir con la gente de SENASA a la OIE y con el CENETE un productor está en la fundación, ya es, y no creo que lo estén haciendo para hacerme alaraca ni nada, sino que creo que
que nos respetan por lo que hicimos. ¿Por qué razón no podemos? Y habrá que poner equipos técnicos, habrá que hacer lo que haya que hacer, pero creo que somos perfectamente viables para hacer un montón de cosas de